¿Cuánto San Cipriano hubo? ¿Cuáles son sus historias? ¿Querés saber? Quédate en este video. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Catequesis Online. Mi nombre es Victoria y el día de hoy les traigo un video muy especial. Hoy vamos a hablar sobre San Cipriano, o sobre dos de los San Ciprianos. Este es el segundo video. Si querés ver la primera parte de este video, te voy a dejar el link aquí para que lo mires. Esta es la segunda parte donde hablamos de los cuatro San Ciprianos y sus curiosas historias. Primero que nada, si te gustan los videos de mi canal, te pido por favor que te suscribas, des like y actives la campanita. A vos no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a que el canal crezca y así poder traerles estos videos todos los días que hago con tanto amor para todos ustedes. Como saben, me estoy formando como catequista y de este modo vivo mi humilde vocación de acercarles la palabra de Dios. Pero bueno, volvamos al contenido del video. Vamos a hablar sobre los santos Cipriano y Justina, porque este San Cipriano, tanto San Cipriano como Santa Justina, son venerados como cristianos de Antioquía de Pisidia por la Iglesia ortodoxa y por la Iglesia católica. Durante la persecución de Diocleciano, que fue un emperador romano, como sabemos, contra los cristianos, Cipriano y Justina sufrieron el martirio en Nicomedia, que actualmente es Izmit en Turquía, pero en esa época era la capital del Imperio Romano de Oriente. Y ese martirio fue el día 26 de septiembre, fecha en la que se conmemora su festividad. Sin embargo, en el rito romano, su celebración fue eliminada del calendario litúrgico y del martirologio en el año 1969, aunque muchos católicos tradicionalistas lo siguen conmemorando. En la cultura popular, San Cipriano es venerado como un santo propicio para deshacer hechicerías y trabajos de magia negra. Hablemos un poco sobre la infancia de este San Cipriano, el de Antioquía. Se supone que Cipriano fue consagrado por sus padres al nacer a la diosa Afrodita, y de ahí el origen de su nombre, que deriva de la isla de Chipre, en cuyas orillas se dice que nació la referida diosa del amor y la belleza, llamada también Cipris. Al parecer, la familia de Cipriano pertenecía a una larga tradición de magos y sacerdotes paganos. El padre de Cipriano quería que su hijo fuera sacerdote del templo de Júpiter, por lo cual le dio una educación muy esmerada. En su juventud, Cipriano supo ser iniciado en el uso de la magia, primero la magia blanca y luego una magia oscura y tenebrosa, magia negra. Recibió instrucción astrológica y numerológica. También sabía hacer invocaciones, pactos y comunicación con el maligno. Vamos a ver cómo conoce San Cipriano a Santa Justina, o sea, cómo se cruzan los caminos de estas dos personas. Bueno, al cumplir 30 años, Cipriano regresó a Antioquía, su ciudad natal, y allí se desempeñó como brujo, alcanzando gran notoriedad entre la población. En Antioquía se retiró a una cueva, donde se dice que por medio de oscuros rituales que incluían sacrificios animales y humanos, logró entrar en contacto con el maligno, quien le dictó gran parte de lo que luego sería el libro de San Cipriano. Por su parte, Justina era cristiana y por intermedio suyo sus padres se habían convertido también al cristianismo. Cipriano le prometió a un joven que lo contactó, pidiéndole que lo ayude a conseguir el amor de Justina, que muy pronto obtendría el amor de ella. Sin embargo, cuando Cipriano la vio a Justina, quedó prendado de su belleza y desde ese momento la quiso solo para él. Luego de mucho intentarlo sin éxito, Cipriano preguntó a los demonios cuál era la razón por la cual los hechizos que él le hacía a Justina no conseguía con eso el amor de ella. Entonces dicen que el mismísimo maligno en persona le dijo que la razón era la fe de Justina en Jesucristo y una marca de la cruz de San Bartolomé que ella tenía en su mano. Entonces, ¿qué sucede? Luego de conocer la causa de su fracaso, de por qué los hechizos no funcionaban con Justina, Cipriano se convierte a la fe en Jesucristo. En poco tiempo, Cipriano llega a ser diácono, sacerdote y finalmente obispo de Antioquía. El joven que le había pedido el amor de Justina también se convirtió al cristianismo, donó todos sus bienes a los pobres y llevó desde entonces una vida de castidad y humildad. Ahora bien, Cipriano se dedica a predicar el cristianismo, gana multitud de adeptos en poco tiempo, y esto llega a oídos del emperador Diocleciano, cuando éste ofrecía sacrificios a Apolo en la ciudad de Nicomedia. Sus consejeros le informaron que Cipriano predicaba la existencia de un único dios, afirmando que los otros dioses eran demonios y que además no se debía rendir culto al emperador. Diocleciano, sabiendo esto, ordena el arresto inmediato de Cipriano y por consejo del gobernador de Antioquía fue arrestada también Justina, que por entonces ya dirigía un convento. Cipriano y Justina fueron conducidos al tribunal de Capadocia, donde se negaron a renunciar a su fe, afirmando que el único Dios verdadero era el Dios de los cristianos. El juez los condenó entonces a ser azotados primero y despellejados después. Luego, el juez fue convencido de que los hiciera arrojar a una marmita con agua hirviendo. Sin embargo, según la leyenda, en esa ocasión no sufrieron quemaduras debido a un milagro de Dios. Finalmente, el juez decidió enviarlos a Nicomedia para que fuera el mismo emperador quien decidiera su muerte. En el año 304, Diocleciano ordenó que Cipriano y Justina fueran decapitados a orillas del río Galo. En el momento de la ejecución, un cristiano corrió a abrazar a Cipriano, por lo que fue ejecutado también. Los cuerpos fueron custodiados por soldados romanos para evitar que los cristianos se los llevasen. Sin embargo, pasados 6 días, un grupo de cristianos logró llevarse los huesos y trasladarlos hasta Roma, en donde fueron puestos al cuidado de una dama cristiana llamada Rufina. Años después, los restos fueron llevados a la iglesia de San Juan de Letrán. Su fiesta aparece en el Santoral Católico para celebrarse en el rito romano el día 26 de septiembre, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, cuando fue quitada del calendario litúrgico debido a la falta de evidencia histórica de su existencia. Sus nombres también fueron eliminados de la posterior revisión del Martirologio Romano en el año 2001. El Martirologio Romano, sin embargo, incluye 5 santos llamados Cipriano y 2 con el nombre de Justina. Por otra parte, la religión umbanda tomó la figura de San Cipriano y en un proceso de sincretismo, es decir, fusión cultural, se lo asignó como jefe del pueblo africano baiano y de una corte de espíritus propicios para deshacer hechicerías y trabajos de magia negra. Nuevamente, como decíamos antes, los católicos tradicionalistas lo siguen celebrando el día 26 de septiembre. Ahora bien, hablemos del cuarto y último Cipriano, el Cipriano de Cartago.
Tasio Cecilio Cipriano era este Cipriano, que fue un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago en los años 249 a 258. Fue santo y mártir de la Iglesia. Es un autor importante del cristianismo primitivo de ascendencia bereber, muchas de cuyas obras en latín se han conservado. Nació alrededor de principios del siglo III en África del Norte, posiblemente en Cartago, donde recibió una educación clásica. Poco después de convertirse al cristianismo, se convirtió en obispo en el año 249. Una figura controvertida en vida. Sus fuertes habilidades pastorales, su firme conducta durante la herejía novaciana y el brote de la plaga y martirio en Cartago reivindicaron su reputación y demostraron su santidad a los ojos de la Iglesia. Su hábil retórica latina lo llevó a ser considerado como el escritor latino más destacado de la cristiandad occidental, hasta Jerónimo y Agustín de Hipona. La peste cipriana recibe su nombre de él, debido a que él la describe. Cipriano tenía un origen rico y distinguido. Se debate sobre si perteneció a la clase curial o senatorial, aunque se opta en la mayoría de las veces por la clase curial. Fue mártir. La fecha de su conversión al cristianismo no es conocida, pero tras su bautismo, entre los años 245 y 248, donó una porción de su riqueza a los pobres de Cartago, convirtiéndose al cristianismo con 35 años. Su nombre original era Tasios. Tomó el nombre adicional de Cecilio en memoria del presbítero al que debía su conversión. Antes de esto, fue profesor de retórica. En los primeros años de su conversión, escribió una epístola y 3 libros que seguían los modelos de Tertuliano, que influyó mucho en su estilo y pensamiento. Poco después de su bautismo, fue ordenado diácono y más tarde presbítero. Fue elegido obispo de Cartago por aclamación popular, tras la muerte del antiguo obispo. Claro, los pobres lo querían muchísimo porque recordaban su caridad, recordemos que él había donado buena parte de su riqueza. Y aunque una parte de los presbíteros se opuso, a causa justamente de esa riqueza que tenía Cipriano, su diplomacia y su talento literario también fueron otros de los factores que hicieron que Cipriano se hiciera de muchos enemigos. En el marco de persecuciones cristianas, la huida de Cipriano de Cartago fue interpretada por sus enemigos como cobardía e infidelidad y lo acusaron ante Roma, desde donde le escribieron a Cipriano en términos duros de desaprobación. Cipriano contestó que había huido de acuerdo al mandato divino. Desde su refugio dirigió a sus fieles con seriedad y entusiasmo, empleando a un diácono de confianza como intermediario. La persecución de los cristianos fue especialmente severa en Cartago, de acuerdo con las fuentes de la Iglesia. Las fuentes oficiales romanas no hablan de la severidad de la persecución deciana. Muchos cristianos abjuraron de su fe y desde entonces recibieron el nombre de lapsi, como si fuera lapsus, pero lapsi, los caídos, que significa los caídos, pero después pidieron ser readmitidos por la Iglesia. Sus peticiones fueron atendidas. Los confesores del grupo más liberal intervinieron para permitir a cientos de lapsi volver a la Iglesia. Aunque él mismo se había retirado y aislado, Cipriano censuró la laxitud con los lapsi y rehusó absolverlos excepto en caso de enfermedad mortal y quiso posponer la cuestión de su readmisión en la Iglesia hasta que llegaran tiempos más tranquilos. Cuando, tras una ausencia de 14 meses y tras la muerte del emperador Decio, Cipriano vuelve a su diócesis, defendió su marcha, guiado por una visión para el bien de la comunidad, en cartas a los otros obispos del norte de África y un tratado de lapsis, y convocó un concilio de obispos norafricanos en Cartago. El concilio apoyó a Cipriano, aunque no se conservan actas del mismo. Los cristianos que habían obedecido al emperador serían readmitidos tras arrepentimiento sincero, pero los que habían tomado parte en sacrificios al emperador solo podrían volver a la iglesia cuando estuvieran cerca de la muerte. El 13 de septiembre del año 258 fue apresado por el nuevo procónsul Galerio. Su ejecución se retrasó al día siguiente por una enfermedad de Galerio y fue sentenciado a morir por la espalda el día 14 de septiembre del año 258. Su única respuesta fue gracias a Dios. La ejecución tuvo lugar cerca de la ciudad. Una gran multitud siguió a Cipriano en su último día. Se quitó sus prendas, sin asistencia, se arrodilló y rezó. Tras vendarle los ojos, fue decapitado. Su cuerpo, para evitar la curiosidad de los gentiles, fue retirado a un lugar próximo. Luego, por la noche, sacado de allí, fue conducido entre cirios y antorchas, con gran veneración y triunfalmente, al cementerio. En el lugar de su muerte se construyeron más tarde iglesias, que sin embargo fueron destruidas por vándalos. Se dice que fue el mismísimo Carlomagno quien trasladó los huesos a Francia. Su legado, además de varias epístolas que recopilaron parcialmente junto con las respuestas de aquellos a los que escribía, también incluye varios tratados, algunos de los cuales tienen carácter de carta pastoral. La posteridad ha encontrado menos dificultades en llegar a una visión universalmente aceptada de la personalidad de Cipriano que sus contemporáneos. Combinaba la arrogancia de su pensamiento con la conciencia de la dignidad de su oficio. Su vida seria, su abnegación y fidelidad, moderación y grandeza de su alma han recibido la admiración posterior. Como escritor, sin embargo, no fue en general original o especialmente profundo. A este San Cipriano se lo conmemora el 16 de septiembre. Así que bueno, como pueden ver, esto es un poco la historia en esta segunda parte de estos San Ciprianos. Tienen en común una vida dedicada a la fe, una vida que termina de martirio, una vida que nos da el ejemplo de que muchas veces creer y tener fe va a hacer que tengamos enemigos o que tengamos detractores, gente que no entiende nuestra fe o no acepta nuestra fe o no cree en lo mismo que nosotros y no la toleran. Así que bueno, cierro la catequesis del día de hoy con un saludo muy grande por todos ustedes. Gracias por escuchar y pidámosle a Dios que nos ayude a fortalecer la fe, a que la única mujer en nuestra vida sea la Virgen María, que el único hombre en nuestra vida sea Jesús, a que la Eucaristía sea nuestra autopista al cielo, como decía nuestro querido Beato Carlo Acutis, que muy pronto será santo. Gracias y hasta la próxima catequesis online.